Empezar a grabar, se está grabando esta clase. Muy buenas días. Correcto. El MRU pertenece a lo que es la cinemática. Y a ver, ¿quién me puede dar un concepto de cinemática? Bueno, está relacionado con el movimiento. Relacionado con el movimiento, ya, muy bien. La cinemática, chicos, en sí pertenece a otra ramificación de la ciencia. Ya prácticamente lo podemos determinar así. Antes esta ramificación pertenecía a física. ¿A qué ramificación de la ciencia pertenece la cinemática? ¿Quién lo puede decir? A ver, Nicole, Fabián, Fiorella. Sí, profe, dígame. ¿A qué ramificación de la ciencia pertenece la cinemática? Ramificación. Sí. Sí, bueno. Por sistema internacional, la cinemática ha sido separada de la física en parte. Se le ha mencionado a un nuevo curso. Empieza ¿Es con conocido? M. ¿Matemáticas? Ah, matemáticas, ya. No. No. Entonces, empieza con M, ¿con qué termina, profe? Está relacionada con lo que es obviamente el movimiento del sector vehicular. Sector B. Movimiento. ¿Qué? Mecánica. Correcto. Sí. ¿Ya? Eso. La cinemática en sí está enfocada a lo que es la mecánica. ¿Ya? Entonces, como un concepto claro que tú puedes poner de la cinemática, tú puedes poner que es parte de la mecánica que estudia el movimiento de acuerdo a las condiciones de lo que es el espacio y el tiempo. ¿Ya? Entonces yo por acá le voy a agregar un pequeño concepto. Aquí. Vamos a poner acá cinemática. ¿Qué les dije que era? Parte de la mecánica, ¿ya? Parte de la mecánica. ¿Que estudia qué? ¿Qué estudia? El movimiento. ¿Qué estudia? El movimiento de acuerdo a lo que es espacio y tiempo. El espacio ustedes lo conocen por lo que es distancia. ¿Ya? Entonces eso queda como un pequeño concepto de lo que es cinemática. ¿No? Cinemática. ¿Y qué cosa es el MRU? ¿Ya? ¿Qué cosa es el MRU? Conocido como el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? En sí, el MRU, acá lo vamos a poner, que tenga otro concepto, viene a ser la descripción del movimiento que se emplea en determinado tiempo y espacio. Para que no se estén confundiendo con lo que es espacio, me refiero a la distancia de recorrido. ¿Ya? Entonces, esos conceptos son los que ustedes tienen que tener en claro acerca del MRU. ¿Ya? Así que, hasta aquí. ¿Alguna duda? Nicole, Fiorella.
¿Dudas? No, Muy bien. no vamos a tener nada de cuaderno, ¿no? Sí, van a tener la actividad que realizar el resumen de estas diapositivas en su cuaderno. ¿Ya? Sí, sí va a Ya. haber. Ya, al final en los últimos minutos de la sesión, yo les voy a estar indicando cuáles son las actividades del día. Las diapositivas, para que no tengan problema, los voy a subir en lo que es la plataforma Classroom, ¿ya? Para que también tengan. Pero presten atención porque aquí hay conceptos que yo les voy a dar y que pueden venir en sus evaluaciones. Muy bien. Clasificación. Tú tienes 3 clasificaciones de acuerdo a los movimientos que se pueden hacer. 1, trayectoria. 2, rapidez. 3, sistema de referencia. Estos se subdividen en los siguientes, conocidos como rectilínea y curvilínea para la trayectoria. Esto es clásico. Vamos a ver, un minuto. ¿Dónde están ustedes? Acá está. Sí, así. Ya está. Muy bien. Trayectoria, rectilínea, cuando la trayectoria es una línea recta. Curvilínea, cuando la trayectoria no es 100% recta. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Ojo que aquí no quiere decir, muchos se confunden con curvilínea, ¿ya? Que tiene una curva. Unos dicen, ya, es recta. Esperen, vamos a cambiar de color, un rosadito. Es recta, pero gira. No, no se refiere a eso. ¿Ya? No se refiere a eso. ¿No? Es recta, gira. No, no se refiere a eso. ¿Ya? Una línea recta, bueno, es lo clásico, ¿no? Ya. Esto es recto. ¿Ya? Acá yo voy a intentar dibujar una línea recta. ¿Esa línea es recta? No, no es recta. Ya no es recta, ¿cierto? ¿Qué está presentando esta línea? A ver, ¿qué tipo de fuerza está presentando la línea curvilínea? ¿Qué tipo de fuerza está presentando la curvilínea? Vamos a borrar esta de acá. Angular, no sé. ¿Qué tipo de fuerza? Acá es recto. Curvo, ¿Y angular. acá qué tipo de fuerza presenta? Pero, profe, yo la veo que va, Fricción. como se dice en términos rural, profe, yo veo que esto va de frente. Si te das cuenta, presenta malformaciones. ¿Qué tipo de fuerza está provocando justamente esas malformaciones? ¿Quién lo puede decir? La fuerza normal. Fuerza. La fricción o la fuerza normal. Ahí está, ya lo dijeron, ya lo dijeron. ¿De la Repitan lo último fricción? que han dicho. Fuerza normal. No. Con F fue. Fricción. Fuerza de fricción, muy bien. ¿Ya? Fuerza de fricción. Si no desean usar el micro, también utilicen su chat. Así que ahí pueden escribirlo. Yo los estoy leyendo, así que no hay ningún problema. ¿Ya? Pueden usar su chat. ¿Ya? Entonces sí, la fuerza de fricción. ¿Ya? Obviamente, ¿qué no va a permitir esto? Que la velocidad no sea constante. Muy bien. Rapidez. ¿De acuerdo a ser uniforme o variada? Obviamente una rapidez uniforme es cuando esta es constante y la variada cuando no es constante. El tipo de velocidad que tenemos de vehículos obviamente es variada. ¿Ya? Obviamente es variada. ¿Ya? Obviamente es variada. ¿Pero por qué es variada? ¿Qué le diferencia una rapidez variada de una uniforme? ¿Quién lo puede decir, por favor? A ver, ¿qué falta ahí? ¿Ya? ¿Cómo se determina una rapidez variada en MRU? La Depende distancia. La de la aceleración. aceleración. Ahí está, muy bien. De acuerdo a la aceleración. ¿Ya? De acuerdo a la aceleración. Muy bien.
Sistema de referencia, absoluto relativo. Esto es clásico, ¿no? Cuando el sistema está en reposo y cuando el sistema está en movimiento. ¿Ya? Eso es netamente clásico. Muy bien, vamos a borrar a ver esta parte de las diapositivas. Vamos a agrandarlo también para que puedan ver. Listo. Bien. Bueno, acá nos dan algunas observaciones, vamos a decirlo así. ¿De? Según dicen que obviamente en estricto regular no existen movimientos absolutos. No existen movimientos absolutos. ¿Qué cosa eran los absolutos? ¿Qué eran los absolutos? A ver, regresemos. ¿Qué eran los absolutos? ¿Qué parte del reposo? Es parte de reposo. O sea, ¿qué quiere decir? De que no todos son absolutos. No existe. No existe el reposo. ¿Quién me puede decir por qué no existe el reposo? Profe, yo estoy sentado en mi silla. Porque no parte de cero. ¿Qué? ¿Perdón? Porque no parte de cero. Puede ser, pero no, a ver otro. Yo, por ejemplo, ahorita estoy sentado en mi silla. ¿Me puedes repetir la Pero pregunta? ejerce... ¿Por qué no existen movimientos absolutos? Es decir, ¿por qué no mm, todos estamos en reposo? ¿Por la gravedad? Ah, porque... va por ahí, va por ahí. Porque... Pero, profesor, yo estoy sentado en mi silla, no me estoy moviendo. Pero la Tierra sí. Ahí está. ¿Qué tipo de movimiento está Ah, realizando la Tierra? Está ejerciendo un movimiento... Está rotando ya. No, está haciendo dos tipos de movimiento, de traslación y y de rotación. Y rotación, sí. ¿verdad? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Ningún Ah, punto de la Tierra obviamente se encuentra en reposo. Estamos en pleno movimiento. Los movimientos rectilíneos en realidad solo pueden lograrse en pequeños tramos. ¿Ya? En la práctica, todos los movimientos son curvilíneos. ¿Eso es cierto o no? sí, Sí, eso es cierto. sí. Solamente la parte recta la puedes lograr en pequeños tramos. ¿No? Por ejemplo, a ver, un ejemplo. A ver, Nicole o Fiorella. Una carretera, ¿tienes tramos rectos? Sí, Sí. Tienen tramos rectos. ¿Dónde más tendrían tramos rectos? mm, En las calles, en las avenidas, ¿no? En todos esos tipos de lugares tienen tramos rectos. ¿Ya? Nada más, solamente esa parte. Movimientos rectilíneos. Este tipo de movimiento ocurre cuando el móvil se mueve a lo largo de una línea recta. Bueno, eso ya yo lo expliqué, ¿no? Por ejemplo, acá, vamos a usar acá un láser. Acá tenemos líneas rectas. Profe, ¿están inclinadas? Sí, están inclinadas, eso es cierto, pero están rectas. ¿Ya? La que yo voy a dibujar ahora tiene la misma distancia, pero presenta malformaciones. Por lo tanto, no es recta. ¿Ya? No es recta. ¿Ya? Presenta algún tipo de malformación. Puede tener sentido, pero no es recta. ¿Ya? Así que ojo con ese detalle. ¿Qué tipo de fuerza se presentaba en ese tipo de líneas? Obviamente lo que es una fuerza de fricción, lo cual no permite que la velocidad sea constante. Siguiente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? no. No, está sencillo este tema. Aquí se da algún concepto más, se denomina movimiento rectilíneo uniforme al movimiento rectilíneo que se desarrolla en velocidad constante. Recuerda lo siguiente, lo más importante de todo ese palabreo que ves ahí es esto. Esto es lo más Ya, importante. sí.
la aceleración es nula. Es decir, la aceleración es igual a 0. ¿Ya? De todo ese palabreo, esto es lo que más importa. ¿Ya? Que la aceleración es nula. El concepto ya lo tienes, está en la primera diapositiva. Vamos a borrar. Y siguiente. Ahí, ¿dónde estás? Listo. Bueno, esto también es otro concepto, pero ya lo conoces. Dice las ecuaciones. Tienes 3 tipos de ecuaciones. ¿Ya? Tienes 3 tipos de ecuaciones. ¿Ya? Las ecuaciones son la clásica de distancia, velocidad y tiempo. ¿Puedes entender esa gráfica? Debes entender esa gráfica. ¿Cuál es la memotecnia para poder acordarse de esa gráfica? Da y la vete. ¿Qué? Dios ve todo. Da y la Da ve y la todo, ve. ¿no? Acordémonos de un minuto No, es de... Dios ve todo, Dios ve todo. Daila, ¿no? Daila lo ve todo. Que fue el final. Diego lo ve todo. Con tantos ojos, profe. ¿Qué pasó? ¿Ya? Entonces ya saben la memotecnia clásica, ¿no? Bueno, la clásica es Dios lo ve todo, ¿no? Pero bueno, ustedes ya si se recuerdan, con Daila lo ve todo, con Diego lo ve todo, como quieran, no hay problema, ¿ya? Muy bien. Solamente es cuestión de recordar los conceptos, nada más. A ver, de acá. Si tú marcas la parte de velocidad de amarillo, ¿cuál sería la fórmula? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Tiempo. Correcto, muy bien. Ahora marcamos distancia. Distancia es igual velocidad por Tiempo. tiempo. Correcto. Y ahora marcamos por último el tiempo. La fórmula es distancia sobre velocidad. Velocidad. Nada más. ¿Ya? Solamente hay que marcar de amarillo y ver cuál es la fórmula. Si marco la D, distancia sobre tiempo. Si marco la D, velocidad por tiempo. Y si marco la T, distancia sobre velocidad. No hay mucho que ver ahí. ¿Ya? No hay mucho que ver ahí. Solamente son las fórmulas. ¿Ya? Solamente son las fórmulas. Y para finalizar, la distancia, ¿en qué se mide? ¿En metros? Muy bien, la distancia es igual. Esperen. La distancia es igual o se mide en metros. La velocidad, ¿en qué se mide? Metros sobre segundo. Muy bien. Metros sobre segundo. ¿Y el tiempo? En segundos. En segundos. Muy bien. Ese concepto lo tenían de niños, ¿cierto? ¿Ya? Por eso lo hacían en tercero. En un panorama real, la distancia, ¿en qué se mide? ¿Kilómetros? Ahí está, kilómetros. La velocidad, ¿en qué se mide? ¿Kilómetros por hora? Muy bien. Y por último, en tiempo, ¿en qué se mediría? En horas. Estamos hablando de un panorama real. El panorama que presentamos acá es de acuerdo al sistema internacional. ¿Cierto?
Y el panorama que tenemos acá es un panorama real. Esa es la diferencia. Es sencillo el sistema internacional, pero ustedes ya están en cuarto de secundaria. Por lo tanto, tienen que aprender a manejar un panorama real. ¿Ya? Tienen que aprender a manejar un panorama real. ¿Ya? ¿Cuál es su trabajo de ustedes? Ahora sí, en este minuto que queda de clase. Actividades. Vamos a activar. 1. Ingresar al Classroom. 2. Conversiones. Y 3. Resumen. Las diapositivas yo las voy a subir. Las conversiones, profesor, ¿a qué se refiere? Las conversiones simplemente me refiero a lo que es convertir de metros sobre segundo a kilómetros por hora. De segundos a horas, nada más. De minutos a horas. Sencillo, investigar eso, nada más. O sea, convertir cada unidad. Sí, nada más. Eso es como una tarea. Igual yo lo voy a repasar, no se preocupen. Muy bien, señores y señoritas, eso sería todo. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Pueden pasar a su siguiente clase. Chao, profe. Hasta luego, hasta luego.